Un placer, Honduras, poder compartir con nosotros esta mañana nuestro foro Hablemos con Hechos de TV Azteca. ¿Cuál es la visión que tiene el sector privado nacional frente al año 2024 que se abre frente a nuestros ojos? En el trabajo diario de los que invierten, ¿es esta otra jornada de aflicciones y de complicaciones? ¿O se antoja acaso un año de oportunidades? ¿Hay elementos para asegurar que 2024 será un año mejor para la inversión y por lo tanto para la generación de empleo? El clima de negocios en el país y otros acápites, visto desde los ojos de dos líderes empresariales que nos van a compartir sus puntos de vista en nuestro foro Hablemos con Hechos. Aquí en el plató se encuentra conmigo el distinguido empresario don René Bendaña. Es un placer recibirle. ¿Qué tal está? Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por recibirme. Muy bien. Le ofrezco un cafecito. Es una bebida también buena y también saludable. ¿Qué le parece? Claro que sí. Qué bueno empezar la mañana con un buen café. O con un jugo, ¿no? También. También con Pero, un jugo. pero lo que tengo a mano es un café ahora. La próxima vez tendremos un buen jugo. En unos minutos le ofreceré un jugo. Gracias. Por supuesto. También tendremos la conexión desde San Pedro Sula y le agradezco esta mañana la gentileza de atender nuestra comunicación a el líder empresarial don Fuad Handal, presidente noroccidental de la Asociación Nacional de Industriales. Don Fuad, es un gusto saludarle esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días, licenciada Darío. Buenos días, René. Placer saludarles. Un saludo al pueblo hondureño también. Y aquí estamos para debatir sobre los principales retos y problemas que vienen este 2024. Le agradezco su gentileza. Don René, ¿cómo ve el horizonte del 2024? Difícil, mas no imposible. Hay muchas oportunidades siempre y cuando se junten las sinergias entre el sector privado, el gobierno para desarrollar el país. ¿Dónde ve la principal dificultad? Para mí, el sistema está orientado al consumo, no a la producción. Entonces, el sistema, no estoy hablando de un partido político. Desde luego, lo entiendo perfectamente. El sistema castiga la producción y premia el consumo. Entonces, yo creo que si nosotros reorientamos el sistema, tratamos de poner sobre la mesa de discusión, el tapete de discusión a nivel de políticas públicas, desarrollar programas y productos financieros orientados a la producción, el país va a crecer sustancialmente sin parar, pero tiene que ver la voluntad para que eso exista. Un buen punto de vista para comenzar el debate. Don Fuad, le veo asintiendo. ¿Está usted de acuerdo con eso? Por supuesto, somos un país meramente importador. Consumimos básicamente lo que consumimos, lo importamos y no lo producimos. Nosotros necesitamos revertir todas las políticas públicas con el fin de incentivar la producción nacional, que es lo que nos va a generar empleo, que es lo que nos va a generar divisa. Y nos enfrentamos ahorita a muchísimos retos: inseguridad jurídica, invasiones de tierra. El tema de la simplificación administrativa todavía es muy complicado. Se necesita realmente digitalizar los procesos y necesitamos entender que tenemos que ser competitivos para poder incentivar a los productores nacionales a crear empresas, a crear empleos y por ende a desarrollarnos como país. Tenemos que revertir la situación de ser tan importadores y tenemos que convertirnos en productores masivos para lo que consumimos y también para poder exportar y poder realmente generar las divisas que necesitamos. ¿Percibe que en el gobierno existe esa conciencia y voluntad para revertir esa ecuación de ser consumidores para convertir este país en un país de productores con tanta gente talentosa, don Fuad? Sí, existen iniciativas, por ejemplo, para digitalizar los procesos con el PNUD, la creación del Consejo Nacional de Inversiones, que es una mesa entre el sector privado y el sector público que recién comenzó, esperemos que dé buenos resultados, pero sí realmente hay otros sectores que necesitan ser más conscientes de la generación de empleo, ser más conscientes que la gente se está yendo, que hay más de 140,000 personas que salen al mercado laboral todos los años y no estamos creando los empleos, las oportunidades de trabajo. Si vemos los datos en el Seguro Social, solo hay aproximadamente 860,000 empleos formales. Eso es un dato alarmante que nos dice que no estamos generando las oportunidades para todas las personas que salen al mercado laboral.
hay muchísima gente desocupada, aproximadamente 350.000 personas desocupadas. Hay casi aproximadamente un universo de 6.7 millones de personas, que es el universo de personas que están aptas para trabajar, que están en la edad de trabajar. Entonces hay una relación enorme entre la informalidad y la formalidad, que son los empleos dignos que necesitamos construir en Honduras. Don René, don Fuad nos comenta que existe la conciencia de que esa ecuación no nos va a conducir al desarrollo, a la prosperidad económica en el corto plazo, ni en el mediano plazo, ni mucho menos. Pero partiendo de esa conciencia, ¿hay de verdad políticas públicas? ¿Hay pasos en esa dirección? ¿Perciben ustedes, los inversionistas, los que sudan la gota gorda todos los días, que los encargados de generar esa atmósfera para cambiar la ecuación y premiar la producción y estimular la producción en Honduras caminen para cambiar esa atmósfera? Don Darío, un país se construye con optimismo y se destruye con pesimismo. ¿Qué pasa cuando hay recesiones económicas, por ejemplo? Los gobiernos empiezan a sacar dinero barato, supuestamente para activar la economía, como los fondos de Banprovi. Ajá. Fondos al 4% para incentivar la construcción, fondos al 7% para incentivar el agro. O sea, dinero barato. ¿Y qué pasa cuando la mano de obra calificada no encuentra trabajo? Ajá. Un ingeniero está, en vez de querer ganar 40 o 50 mil empiras, baja sus pretensiones a ganar 25 mil empiras, porque no tiene opción. Entonces, para uno de inversionista tenemos los dos factores más importantes, Sí. que es dinero barato y mano de obra calificada barata. Pero si aún así yo no me siento optimista de que mi producto o servicio se va a vender, no invierto. Uh-huh. Entonces, para empezar a estimular la activación económica, tiene que haber un ambiente de optimismo en el país. Y eso, obviamente, quien tiene que dar el ejemplo es quien nos rige el gobierno, las riendas del gobierno, que es el gobierno, los gobiernos, Uh-huh. ¿verdad? Y Ujú. empezar a decir, ok, sector privado, sociedad civil, sentémonos, trabajemos en común para el desarrollo del país, generemos optimismo. Uh-huh. Y todo lo demás, toda la activación empieza a trabajar orgánicamente. ¿Qué es lo que está sucediendo en El Salvador, por ejemplo? Ese sentimiento de optimismo. Uh-huh. Entonces ya las pupuseras ya están saliendo a las calles a invertir, ya hay más actividad económica. Yo lo veo, porque yo estoy yendo a El Salvador bien seguido. Yo lo veo en tan poco tiempo. Pero lo que tenemos que generar es las personas que tengamos capacidad de por lo menos poner en la palestra pública, hey, señores, ya no estamos para pelear, empecemos a trabajar. Uh-huh. Y eso orgánicamente va a empezar a activar la economía. A activarla, no reactivarla, porque Sí. nunca ha sido activada. Por supuesto. Don Fuad, en su experiencia de todos los días, ¿usted cómo califica la atmósfera de Honduras con los inversionistas? ¿Este país es amigable con la inversión? Los rankings de competitividad, de Estado de Derecho, siempre vemos que Honduras está en el lugar del 100 para arriba. Tal vez de 140 países siempre estamos en el 100, 103, 120, y vemos a Costa Rica en los lugares 25, 40, 50. Entonces, eso nos da una pauta muy clara que el país está sufriendo una falta de competitividad, falta de Estado de Derecho, percepción de corrupción. Entonces, todas esas son señales que da Honduras para decir somos o no somos amigables a la inversión. Actualmente, si estamos en los lugares 100, 120, estamos diciéndole a la gente que es un lugar difícil para generar negocios y para invertir a los que están afuera. Los que estamos adentro sufrimos el día a día de la tramitología, sufrimos el día a día de tener que ir a Tegucigalpa para resolver todos nuestros trámites, cuando la mayor parte de la industria está aquí en la zona norte. Sufrimos el día a día de funcionarios públicos que nos atienden en las diferentes secretarías que no están totalmente capacitados para resolver los problemas en tiempo y forma. Entonces, esas son las dos señales a los de afuera y a los de adentro, que tenemos que decirles claramente: Honduras ahora es un país amigable a la inversión, es un país donde la tramitología y los permisos salen rápido. Y repito, eso es algo que tenemos que revertir, porque ahorita estamos en lugares muy alejados comparándonos con otros países que compiten contra nosotros. Lo que actualmente escuchamos, don Fuad, en el gobierno es que están trabajando en la construcción de un Estado socialista. ¿Qué lo hace pensar a usted como inversionista?
En realidad son políticas o son ideologías que nos dicen que el Estado va a controlar más o el Estado va a controlar menos, si es más de izquierda, más de derecha. El tema es que funcione, o sea, el tema es que seamos eficientes en el manejo de los recursos, en que pongamos las personas capacitadas en los puestos de trabajo, independientemente de si es el Estado que controla la mayor parte de la actividad o es el sector privado. Si es el Estado, tiene que ser demasiado eficiente, demasiado digital, y quitar todo el tema de politiquería barata o estar solo empleando personas, o sea, lo que llamamos gobiernos, digamos, chamberos, por decirlo de una manera informal. Esas son las cosas que tenemos que eliminar de la política hondureña. Si va a ser un Estado socialista o va a ser un Estado totalmente tirado a la derecha, en ambas situaciones tienen que ser demasiado eficientes, porque lo que se necesita es libertad económica. Lo que necesitamos es que una persona quiera emprender o generar un negocio o abrir una fábrica y emplear personas, que los trámites sean rápidos y que se puedan desarrollar productos y servicios de una manera sin tanta traba. Y por las experiencias conocidas, señor Handal, ¿un Estado socialista es eficiente? En la mayor parte no, pero tiene que digitalizarse y tiene que entender que estamos en el siglo XXI y tienen que entender de que lo que se necesita es generar trabajo y empleo. Entonces, es más difícil cuando hay un control más fuerte de todas las estructuras del Estado. Para las personas que invertimos es más difícil porque son más pasos, más trabas, mientras que otros países pueden avanzar un poco más rápido. Si vemos los países que están en el ranking de libertad económica, los que están en los primeros lugares son los que viven mejor. Lo entiendo. Ingeniero Bendaña, ¿y a usted qué pensamiento le asalta cuando escucha construcción de un Estado socialista? Yo soy de la idea que un gobierno no debería participar de la economía. Entre menos está alejado un gobierno de la economía, más libre es la economía para operar orgánicamente. Entonces, yo he leído mucho los manifestos socialistas de Marx, de Engels. También he leído la otra parte de los libros de las democracias modernas. Y uno es pro libertad, pro propiedad privada, y otro es en contra propiedad. Entonces, un socialismo democrático es como querer mezclar el aceite y el vinagre. Son ideologías completamente opuestas. Yo no termino de entender qué es eso de socialismo democrático. Entonces, pero lo que sí es cierto es que donde los países que vemos donde hay más actividad y más crecimiento económico son los países donde menos intervención de gobierno. ¿Y ustedes tienen en Honduras libertad económica? Sí lo tenemos. Lo que pasa es que la eficiencia de un gobierno se ve en la prestación de sus servicios. ¿Y la deficiencia del gobierno entorpece la libertad económica? Eso sí, sí considero, por lo que estaba diciendo Fada en este momento. El dinero no tiene fronteras. Los inversionistas no tienen, voy a ir a este país porque me gusta este país. Un inversionista pone su dinero extranjero. Sí. Donde ve la mayor seguridad para retornar su inversión con sus utilidades. Claro. Y si un país no genera esa seguridad, pues va a buscar a otro. ¿Verdad? Entonces eso, obviamente, incertidumbre, lo que dije yo del pesimismo, aleja la inversión extranjera. Los que estamos aquí, ni modo, tenemos que adaptarnos a la situación y jugar con las reglas del juego. Lo que quisiéramos es tener, lo que estaba diciendo Juan, una prestación de servicios más ágil para que los costos financieros sean mucho más bajos. En ese sentido, los gobiernos, no estoy refiriéndome a la actual administración, son pasajeros, 4 años, sí, se van como agua entre las manos, y las empresas perduran y las inversiones deben perdurar porque la necesidad de generar empleo es permanente. En ese sentido, ¿los gobiernos favorecen el clima para inversión facilitando libertad económica? No. ¿Y usted qué piensa, don Fuad? Dígamelo en una palabra. No. Vamos a pausa. Les agradezco su breve respuesta y contundente. Vamos a una pausa y retomaremos la charla.
Les escucho, señores jóvenes empresarios, con mucha asiduidad, hablando de la necesidad de un clima propicio para la inversión, de un clima favorable a los negocios. Díganos, explíquennos con manzanitas, nunca mejor dicho teniéndolo a usted aquí presente, con manzanitas, con limones, con todos los cítricos, con todos. Explíquenos, por favor, ¿cuáles son los factores que constituyen un clima propicio para la inversión? Es esa listita, ese checklist a tomar en cuenta para decir, sí, aquí puedo invertir con la seguridad de que esta semilla tenga éxito. Decía Lincoln que la columna vertebral de una democracia es su Estado de Derecho. Lo que dije anteriormente, que el dinero no tiene frontera, la inversión no tiene frontera, es, repito, con el clima de optimismo. Estado de Derecho básico. Básico. No hay democracia si no hay Estado de Derecho. De acuerdo. Porque si un inversionista o un inversionista extranjero, local, ve que su inversión se pone en riesgo por cualquier motivo, por inestabilidad social, inestabilidad política, inestabilidad de seguridad ciudadana, inestabilidad legal, entonces no asume el riesgo de invertir. Porque invertir es un deporte extremo. Sí, entonces si uno va a entrar en un deporte extremo, y eso es lo que yo entiendo ahora, el famoso sueño americano. No es ganar más dinero, pues que allá pagan mejores salarios. Es el hecho de que el país genera las herramientas apropiadas para que cada quien se desarrolle de acuerdo a sus capacidades. De acuerdo. De acuerdo. Pero, igualdad de oportunidades para todo el mundo. Exacto. Que unos aprovechen más y otros menos las oportunidades es otra historia. Eso es lo que no vemos acá. Además de Estado de Derecho sólido, que me parece fundamental y muy abarcador, ¿qué otro factor es constituyente del clima de negocios? Obviamente aquí también, por tener gobiernos populistas, hay un dicho que dice que el populista de izquierda y de derecha ama tanto al pobre que lo multiplica. Entonces, el populismo lo que es una fábrica de pobreza. Entonces, vienen con programas asistenciales y que subsidian al consumo, pero no subsidian la producción. Por ejemplo, el subsidio a la energía eléctrica, a las personas de escasos recursos con un consumo bajo. Pero ¿por qué no subsidian la energía eléctrica para sistemas de riego, para la producción en el campo? Es producir en el campo es excesivamente caro. Lo que voy yo es que el sistema no está orientado, en general, no está orientado al éxito, más bien lo castiga. ¿Qué otros factores agregaría usted, don Fuad, que constituyen un clima de inversión? Lo que ustedes demandan, lo que ustedes esperarían. Hay varios factores. Obviamente, uno muy importante es el de competitividad. Nos dice que también podemos competir produciendo en este país versus estando en otros países. Obviamente, Estado de Derecho, acceso a tecnología, el tema de educación, el tema de facilidad de negocios. O sea, hay varios índices que realmente son importantes a la hora de decidir si Honduras es un país amigable o no con la inversión. Y como repito, en todos estamos en los lugares 100, 120 de los rankings internacionales. Entonces, es un punto a mejorar. Yo creo que las próximas mediciones tenemos que tomar acciones ahora mismo para poder subir estos índices, porque en el tema, por ejemplo, de Estado de Derecho estamos muy, muy pobres. Aquí vemos que a veces los políticos interpretan las leyes según el momento y según su conveniencia. Y eso realmente deja mucho que desear. Esperamos que los primeros 2 años de este gobierno fueron relativamente de incertidumbre y de reordenar algunas cosas. Esperemos que este año ya sea un año que se pueda despegar para el bien de todos. Los factores de la falta de seguridad jurídica tienen que ver
únicamente con la solidez de las instituciones, con la falta de madurez de las instituciones y todo lo que eso conlleva, o con falta de voluntad política para poner orden y que el Estado funcione de una vez? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, por supuesto, lo que mencioné anteriormente, tener un estamento jurídico sólido donde las leyes se respeten y donde si uno hace una inversión esté respaldado y esté seguro de que esa inversión no van a cambiar las reglas del juego. Y aquí cambian las reglas del juego a cada rato. Cambiamos las reglas en todas las instituciones, en SAR, en finanzas, en el Congreso, o sea, cambiamos las reglas del juego y eso realmente es lo que hace que uno no se atreva a invertir. El monto de inversión extranjera ha sido muy bajo. Básicamente lo que hemos tenido son pequeñas reinversiones, pero el tema del Estado de Derecho es muy débil en Honduras y hay que revertirlo. Entrando a la letra pequeña, don René, del Estado de Derecho y de las condiciones que tienen que ver con la seguridad jurídica, hablemos de cosas puntuales. Por ejemplo, podemos mencionar 10.000 ejemplos, lo sé, pero en las limitaciones del tiempo de nuestra conversación voy a plantearle 3 o 4. Por ejemplo, el año anterior se estableció una comisión de seguridad jurídica para el agro y acceso a la tierra. La presidenta del gobierno de la nación apareció con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, nombrando una comisión para resolver las invasiones de tierras productivas en el agro hondureño. Ahí ha habido una lentitud espantosa e inexplicable, y el Instituto Nacional Agrario no nos ha explicado a los hondureños en qué han invertido todo este tiempo funcionando con esa comisión. ¿Ese es acaso un ejemplo fuerte de la falta de seguridad jurídica para quien invierte en el campo? Definitivamente. Imagínense que, particularmente en mi negocio, de acuerdo a la proyección de crecimiento, en los próximos 10 años yo voy a necesitar cerca de 12.000 manzanas de cultivo. Es una fuerte inversión en el agro. Puedo hacerla yo o puedo contar con productores para que sean proveedores. Pero si queremos hablar de una verdadera reforma agraria, tenemos que empezar a pensar fuera de la caja. Y esa caja no necesariamente tiene que ser cuadrada, puede ser redonda. Porque generalmente lo que hacen estas medidas populistas es que le dan tierras al hombre. Lo que deberíamos de hacer es darle hombres a la tierra, hacerlas productivas. Porque la persona del campo es muy buena en la labor del campo, pero no en el negocio del campo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les dan tierras a estas personas que no saben manejar un negocio y las terminan vendiendo. Entonces, no hay un desarrollo integral del campo. Entonces, medidas como esas para mí no vienen a solucionar absolutamente nada. ¿Cuál es la actualidad del campo hondureño en términos de seguridad jurídica? Bueno, que lo que han dicho es que no sé si ya es ley o no, pero estuvieron platicando de cualquier tierra ociosa era derecho a ser expropiada. Hay un tema muy importante en el Valle de Sula, en el tema de los dominios, por ejemplo. Todo el Valle de Sula está en dominio pleno, debería estar en dominio útil, perdón, debería estar en dominio pleno. Ya los bancos tienen miedo a prestar. ¿Por qué? Porque entonces puede ser expropiable la tierra, entonces no quieren agarrar en garantía una propiedad que puede ser expropiable por parte del gobierno. O sea que hay un montón de cosas atrás de inversión que hay que empezar a arreglar. ¿Qué conoce usted como líder empresarial de las invasiones de tierra? ¿Se ha resuelto lo que estaba, por ejemplo, con orden judicial de evacuación de los ocupantes ilegales de los terrenos? Yo tengo un amigo que él tiene una finca en el departamento de Atlántida, que le invadieron la propiedad. ¿Hace cuánto tiempo? Este año pasado. O sea, le invadieron la propiedad y es una propiedad en uso agrícola productiva. Ajá. Y él estuvo encerrado en la casa de la hacienda. ¿Intervino el gobierno para resolver el problema? La policía, tuvo que intervenir la policía, pero tiene amenazas de que vuelvan otra vez. O sea, él particularmente no siente una garantía, es decir, esta es mi tierra y más bien la quiere vender. Sí, por la incertidumbre que la rodea. Eso, ¿quién va a querer invertir bajo esos términos?
Hay alrededor un montón de cosas que hay que empezar a arreglar en el agro para poder hacerlo productivo. Otra cosa que configura la inseguridad jurídica son los espectáculos recurrentes en instituciones que deberían ser serias, como el Congreso, por ejemplo. Definitivamente, es decir... Le cambió la cara cuando le mencioné el Congreso. Es que da tristeza. Mire, ¿qué es lo que pedimos a los congresistas? Consenso. Hay un dicho que dice, si los objetivos son los mismos, el consenso es orgánico. ¿Cómo le vamos a pedir consenso si los objetivos son diferentes? Por supuesto. Entonces, da tristeza como hondureño, como inversionista, como emprendedor, saber que los padres de la patria no tienen esa capacidad de representar genuinamente nuestros propios intereses. Lo que vemos es representación de intereses partidarios. Y es triste, porque no entienden que cuando se convierten en diputados, dejan de ser diputados de ese partido y se convierten en un diputado de los hondureños. Vemos ese tipo de espectáculos, ¿cómo no va a alejar la inversión extranjera? Si nuestros padres de la paz, si nuestros representantes, que son los que están ahí para velar los intereses nuestros, no son capaces de ponerse de acuerdo en cosas tan sencillas de cómo construir un Estado de Derecho, ¿cómo nos vamos a sentir los ciudadanos? ¿Y usted cómo ve a los diputados, don Fuad Handel? Realmente, la primera mitad de este gobierno, los diputados realmente dieron pena. Realmente muy, muy pobre lo que hicieron en materia legislativa, pero sobre todo la imagen que nos dejaron de no poder dialogar, de no poder lograr consensos y de no pensar realmente que estamos trabajando por Honduras, sino están pensando de forma partidaria. Eso realmente es una imagen muy negativa del país. Repito, el Estado de Derecho, que cambiamos las leyes, que las interpretamos a nuestro antojo. Todo eso hizo que de repente muchas inversiones se detuvieran, que la gente pensara dos veces antes de invertir o poner un negocio. Y esperamos un Congreso Nacional realmente distinto, porque lo que ocurrió los primeros 2 años de este gobierno en el Congreso Nacional y el comportamiento de los diputados realmente fue muy penoso. Las gremiales empresariales, don Fuad, regularmente se han quejado de la lentitud en el Poder Judicial. ¿Siguen con ese lamento? Sí, es correcto. La lentitud no solo en el Poder Judicial, la lentitud absolutamente en todas las instituciones de gobierno. Es algo que se tiene que trabajar. O sea, si uno quiere sacar un registro sanitario en el ARSA, si uno quiere un permiso de operaciones, si uno quiere un permiso en medio ambiente, un permiso de construcción, o sea, absolutamente todos los requerimientos que se necesitan para generar un negocio y para operarlo son extremadamente lentos en el país. ¿Y por qué diablos es así? ¿Es que no está automatizado? ¿Es que desconfían, creen que ustedes son unos tramposos y que van a jugar sucio? ¿Es que qué es lo que traba las cosas? No, básicamente es todo lo contrario. Realmente, si uno pudiera hacer sus trámites digitalmente sin intermediarios, todo sería más fácil, pero siempre tienen que haber intermediarios, siempre tienen que haber expedientes. A veces de aquí de San Pedro Sula es penoso que los acumulan montañas de papeles. 2 semanas después los mandan a Tegucigalpa y para que alguien revise. Eso es totalmente penoso. Entiendo sí que hay una iniciativa hasta ahora de poder identificar cuáles son los trámites que hay que automatizar, y se está empezando a trabajar en esto. Pero la manera en que funcionamos es como si estuviéramos hace 20 o 30 años acumulando papeles, acumulando expedientes y nada digital. Entonces, el avance ha sido muy, muy pobre, y eso es lo que nos tiene bastante trabados a las industrias y al comercio en general también. Tenemos que ir a una pausa. Don Fuad, tengo una última pregunta para usted y le agradezco los minutos que nos ha dedicado esta mañana. Perdóneme por interrumpirle el desayuno. Agréguele un buen jugo de frutas al desayuno, no solo café. Se lo recomiendo por su salud.
Estará de acuerdo, ¿no? Vamos a tomarlos. Estará de acuerdo. Claro que sí, un placer. Don René se lo aconseja muy amablemente. Lo tomaremos sin ninguna duda. Muy bien. Apoyar. Una última inquietud. ¿En qué afanes estará el enfoque de todo el talento y toda la fuerza de la Asociación Nacional de Industriales en este año? ¿Cuáles son las tareas que ustedes van a acometer para mejorar el clima de negocios y para presionar al gobierno para que haga su parte para bien de los emprendedores, de los trabajadores, de la gente que se atreve a este deporte de riesgo que es invertir en Honduras? Bueno, la Asociación Nacional de Industriales tiene una propuesta de desarrollo industrial muy clara que siempre se la entregamos a los políticos y a los gobiernos entrantes, pero es una propuesta que tiene sus indicadores, sus objetivos. Trabajamos en varios, en Estado de Derecho, en derechos humanos en las empresas, fomentamos el tema de eliminar el comercio ilícito, comités de energía, o sea, estamos realmente trabajando en varios rubros a la vez, porque entendemos que todo ese mapa industrial que nosotros hemos desarrollado en la Asociación Nacional de Industriales es como el camino o la propuesta industrial que debe seguir el país para podernos desarrollar. Entonces, estamos trabajando en varios rubros y esperamos que tanto en Estado de Derecho, como el tema de energía, como el tema de simplificación administrativa, derechos humanos en empresas, comercio ilícito, todas esas actividades pueden conllevar a mejorar el clima de inversión y, por ende, vivir mejor en este país. Don Fuad Handa, le agradezco mucho su gentileza esta mañana de aceptar nuestras preguntas y responderla con tan valiosos aportes. Que tenga un día exitoso, maravilloso y productivo. Gracias por su tiempo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Muchísimas gracias. Don Fuad Handa, el presidente regional en la zona norte y occidente de Honduras de la Asociación Nacional de Industriales. Retomo la conversación con don René Bendaña, que se encuentra en nuestro plató esta mañana en nuestro foro de TV Azteca. Señor Bendaña, concluimos entonces, sin llegar tan a fondo, que aquí no hay reglas claras. No hay reglas. Hay reglas claras, volátiles. ¿Eso qué significa en el día a día? Que hoy están estas reglas, pero pueden que mañana cambien. ¿Cómo se sortea eso? Pues de acuerdo a lo que yo he visto tradicionalmente es que las decisiones en los gobiernos se toman en base a qué tanto rédito político voy a tener. Qué tantos votos me van a generar para las próximas elecciones. Lastimosamente. Por la falta de atención a esas causas, ¿es porque se tiene la consecuencia de la poca generación de empleo? Exactamente. Es que, mire, uno de los problemas que hay en cualquier gobierno es que no hay una visión y una continuidad de la implementación de esa visión. Entonces, hablan de plan de país y desarrollo del país y cuántos planes de países no he escuchado yo. Pero llega un gobierno, cualquiera que sea, y para todo lo que estaba haciendo el anterior. Y entra en uno nuevo con su sistema, con su manera de hacer las cosas. Con sus ideas de que va a inventar el agua caliente. Y comenzar desde cero. Entonces, no hay una continuidad. En ese sentido, el 2022 y el 2023, que son años con un gobierno diferente a lo que teníamos antes, ¿ha mejorado el clima de negocios? ¿Es mejor ambiente Honduras para invertir? Veamos en las cifras de migración. No nos vayamos a las cifras de migración. Contésteme usted. Usted está aquí porque usted tiene una experiencia de todos los días. No me lleve a los libros ni a las estadísticas. Cuénteme lo suyo. ¿Cuál es su experiencia? No hay un mejoramiento. No lo hay. Y ahorita esta plática la hemos tenido a nivel de empresarios, grandes, industriales, pero el pequeño, ¿qué es lo que está sucediendo? Ve más fácil entrar en el mundo de los negocios de manera informal que formal. Entonces la gente se queda en la informalidad, haciendo sus actividades económicas. Y esta gente que está en la informalidad, créanme que no les interesa el circo de los diputados, no les interesa el de izquierda, de derecha. Lo que les interesa es qué voy a hacer hoy para llevarle comida a mis hijos, a mi familia. Sí.
Eso de política ya se habla en otros ambientes más elevados, Sí, pero sí, la sí. gente que esté todo el día en los emprendiendo, haciendo un negocio, no está pensando en eso. Y cada vez más es más difícil para esas personas llevar ese sustento a su ¿Y casa. qué consecuencia tiene la economía general con tanta persona trabajando en informalidad? Porque los pocos que estamos pagando impuestos nos quieren poner más cobros. ¿Para qué necesita impuestos un gobierno? Para mantener su aparato burocrático, número uno. Y para hacer obras de obras sociales, de inversión social y para pagar deudas. Entonces, entre más personas se van de la formalidad a la informalidad, los que van quedando son los únicos clientes para seguir captando dinero. Y si no es suficiente los que están en la formalidad, entonces acuden a préstamos para cubrir el déficit. ¿Ya? Eso es una bola de nieve imparable que lo que al final pagan la consecuencia es el consumidor final. Porque a mí, que yo produzco jugos, este empaque yo lo importo. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, no hay dólares, no hay acceso a dólares. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Y yo no soy una gran empresa, ni siquiera una mediana, yo todavía me considero una pequeña empresa. ¿Qué hago yo? Yo porque tengo ahorita inventario, pero al no tener dólares para poder importar, no voy a poder producir. ¿Qué va a pasar con los 100 empleados que tengo? Vayámonos a algo más, al más pequeño, al que compra plásticos para revender en el mercado. Compra cubetas, compra cuestiones plásticas para poner su puestecito para vender. Si el importador no puede importar por falta de acceso a dólares, ¿qué va a vender? Entonces, este tipo de decisiones políticas, que por lo menos yo no sé cuál es el trasfondo de todo eso, están afectando el día a día de los pequeños que no le importan los circos del Congreso o no le importan todas esas cosas. Ya están siendo afectados. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen cuando ven que lo que han trabajado por años ya no lo pueden seguir haciendo porque no son aptos a créditos, porque son informales? Claro. Entonces, ¿a quién acuden? A los usureros que le prestan al 5% diario. Es una barbaridad. ¿Qué tipo de actividad económica queremos generar nosotros? Lo que no veo yo en los gobiernos es decir, alguien que entre, indicadores. Recibo el país en este estado y lo quiero llevar a esto, en esta cantidad de tiempo y estas son las estrategias para hacerlo. Claro, muy, muy claramente sobre la mesa. No lo veo. Claro. Don René, hábleme de esa indisponibilidad de dólares. ¿De qué dimensiones es el problema? Bueno, se lo pongo así. Yo fui con mi familia de viaje para Año Nuevo y no pude comprar $800. ¿$800? $800 no los pude comprar. Yo, nadie me lo contó. Yo fui al banco y no me vendieron $800. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la explicación? No había disponible. No había disponibilidad. Bueno, pero eso ocurre para un turista que quiere hacer su viajecito y para lo que va a necesitar sus dólares es para irse a comprar un sandwichito, un perro caliente en una calle de Nueva York, Claro. por decir un ejemplo. Y para el que necesite el dólar para invertir, para comprar materia prima o para cumplir ya compromisos establecidos con proveedores en el extranjero, ¿cuál es el panorama? Malísimo. Vaya. Es el mismo. Si usted quiere construir una casita... Perdóneme, es el mismo. Es el mismo. ¿Por qué? Porque esto es una cadena. Si yo quiero construir una casita pequeña, sí, que me cueste 500,000 empiras, ¿a dónde quién voy a ir a comprar los materiales? A un ferretero. Sí. Y el ferretero, la mayoría de los insumos, el acero lo importa. Importado, sí. Y si el ferretero no tiene los dólares para importar, ¿qué sucede? No estará. Exactamente. Entonces, ¿qué va a construir? Va a detener la construcción. Va a detener la construcción. Ajá. Entonces, lo que no entienden, o no sé cuál es el trasfondo o la lógica de
dejar que haya una circulación de divisas apropiadas es que para la economía. Ya estamos llegando a eso. Como el ejemplo que me diste, yo dentro de 3 meses no voy a tener ya materia prima. ¿Hay dólares y están retenidos en algún lugar? Pues lo que entiendo yo es que hay una disponibilidad que el Banco Central está poniendo a cada banco de $2 millones diarios. Pero es insuficiente. Es insuficiente para la necesidad que necesita la economía para poder invertir y dinamizar los negocios. Típicamente, ¿cuántos dólares demanda la empresa privada cada día para su funcionamiento normal? No tengo esa cifra. No la tengo. No la conozco yo personalmente. Pero antes estaba eso cubierto. Estaba abierta el tema de las divisas. Y los bancos tenían disponibilidad abierta para todos sus clientes. Para atender todas las necesidades. Usted iba a comprar 50,000, 100,000, 500,000 dólares. De acuerdo a la necesidad de cada empresa. Sí, exactamente. Pero yo, ahorita, para poder importar un contenedor de esto que cuesta 50,000 dólares, imagínense, si me dan ni siquiera me dieron $800, ¿cuánto tengo que esperar para poder acumular esa cantidad? ¿Cómo de se dinero? las arreglan? Por lo menos. Porque un proveedor no puede esperar y no puede tampoco aceptar consistentemente hasta el infinito la excusa de que vivo en Honduras, tengo problemas, el banco no me lo vende. Es decir, usted tiene un compromiso conmigo, señor, y el 15 de enero, el 15 de febrero, el 15 de marzo se cumple el compromiso que usted tiene que enviarme $10, punto. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y si no tiene acceso a esa cantidad de dólares, ¿qué hace? No le puede mandar lempiras. ¿Y las gremiales de empresarios qué hacen? Se lo dejo planteado para que me lo responda después de una pausa. Don René Bendaña, un distinguido empresario, está con nosotros hoy contándonos sus experiencias, sus opiniones y sus valoraciones que vamos a retomar en el último segmento de nuestro foro. Siga aquí. Don René Bendaña, ¿es usted aspirante a la presidencia de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés? Sí. Tengo esa información y es valioso para lo que continúa en nuestro conversatorio. ¿Cuál cree usted que debe ser el papel de una gremial empresarial? Que se convierta en un polo de servicio y de desarrollo, no de representación. La diferencia de una institución gremial como eso es o representa intereses o desarrolla los intereses de sus representados. ¿Cuál es su visión en ese sentido? Desarrollarlo es darle un giro completamente a la Cámara de Comercio y convertirla en un instrumento para que todas estas personas que hemos estado hablando de emprendedores, ¿sí?, tengan acceso a una institución que les hace más fácil el desarrollo de su negocio. ¿Por qué quiere ser presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés? Porque yo soy de los que sufro todavía las consecuencias de las imperfecciones de este sistema, día a día. Soy de los que me levanto todos los días pensando cómo voy a terminar de consolidar mi negocio. Y porque ese es el mismo problema que están pasando miles de emprendedores. Y lo que quiero yo es evitarles el dolor a manera de que sea posible a todas estas personas que están pasando por eso. Y poner a disposición todas las herramientas de la Cámara de Comercio y el poder que tiene detrás para facilitarle este camino en este océano de incertidumbre. ¿Cómo debe manifestarse eso en el día a día del que emprende? El calor de una gremial, el acompañamiento de una gremial, la sombría de la gremial en ese mar de incertidumbre que usted está utilizando metafóricamente. Por ejemplo, si uno tiene una dificultad en el desarrollo de cierto producto, como estaba hablando del señor Juan, en trámites, cuando un emprendedor es bueno en lo que hace, en lo que produce, en lo que quiere hacer, pero no tiene experiencia en el manejo de un negocio. Entonces no sabe qué trámites hacer, no sabe por dónde empezar en construir un negocio. Entonces la Cámara se puede convertir en una incubadora de negocios. Por ejemplo, el Bazar del Sábado es una muy buena iniciativa que yo aplaudo, pero para mí se queda muy corta. Para mí, el Bazar del Sábado debería de servir de trampolín
y que el emprendedor esté ahí 2 años máximo y de ahí sacarlo del bazar, pero no sacarlo, sino que sacarlo al mercado. Claro, que huele el águila. Por sí mismo. El polluelo, que huele, que huele, que huele. Y que la Cámara le construya ese negocio sostenible. Es que es, aunque suene duro decirlo, don René, pero es lo más parecido al fracaso ser mi pyme toda la vida. Es que ahí hay personas que han estado 8 años en Sí. el bazar y no pasan de eso. Sí, exacto. Porque dependen del mercado de la gente que ve ahí. Exacto, está patinando. Exactamente. Está patinando. Es micro toda la vida. Y no pasa de eso. No fue mediano, no fue pequeño, no fue mediano, no fue grande. Entonces, ahí hay una dificultad. ¿Cómo se puede acelerar desde una gremial el paso desde la informalidad, la formalidad, el micro, para que se convierta realmente en una empresa exitosa? Mire, este tema de la informalidad, ¿por qué la gente no se formaliza en términos generales? Porque es caro y es engorroso. No, porque no ven beneficio ninguno para formalizar. ¿Qué beneficio voy a tener yo ser formal? Entonces, eso es lo que no vende el gobierno, el sistema. No vende ese valor Y vuelve usted con el sistema. de formalizarse. En cambio, supóngase que yo en mi fábrica tengo capacidad instalada de sobra. Y viene usted, don Darío, y quiere poner su marca de jugo, de bebidas. Yo tengo capacidad de sobra, capacidad instalada de sobra, para producir de sobra, Ajá. y usted me dice... Yo quiero producir, por ejemplo, una bebida en base al apio, el apio. por ejemplo. Usted me da su fórmula, usted me da su envase, usted me da su empaque y yo se lo produzco. Sí. De esa manera, usted no tiene que invertir en tramitología, usted no tiene que invertir En maquinaria, en una planta, en planillas, en Cero. costos de producción, en energía, etcétera. Cero. Ajá. ¿Y qué Usted sigue? me paga una cantidad y yo Ajá. se lo produzco y Ajá. usted lo comercializa. ¿Qué me quiere explicar con eso? Esa sinergia la podemos convertir en la Cámara de Comercio. Poner las capacidades instaladas de sobra de diferentes rubros a disposición de estos emprendedores que quieren salir al mercado, sin necesidad de tener aquel esfuerzo de 2, 3 años para poder llegar a ese nivel. Entonces, Y con una fórmula así, porque me gusta ese ejemplo. ¿Crecen ambos? ¿Ganan ambos? y es más rápido. No tiene que invertir más que en su desarrollo de empaque, en su desarrollo de marketing. Sí, no, desde luego. Ok, esa es una cosa. 2, buscar una empresa que tenga la capacidad comercial para poder distribuir ese producto complementario. Vuelvo a mi ejemplo. Yo tengo ya una red comercial. Si alguien tiene otra bebida o algo, un producto que sea complementario al mío, yo tengo una base de datos grande de clientela. Ajá. Lo sumo en mi catálogo de productos, entonces utilizan mi red comercial para poder distribuir. Ese enlace, ese integrador puede ser la Cámara de Comercio. ¿Cuáles otros elementos importantes dignos de mencionarlos aquí, aunque sea a nivel de enunciado, porque nos faltaría tiempo para explicarlos, hacen parte de su plan como candidato a la presidencia de la Cámara de Comercio de Cortés? Nos interesa mucho construir lazos de diálogo con los gobiernos, tanto los locales como los centrales, para poder ser incidentes en políticas públicas para el desarrollo de un sistema orientado a la producción. Queremos fortalecer el tema del Valle de Sula, el control de inundaciones, ser incidentes en ese tema. Lo que queremos es ser un eje para el desarrollo de la libre empresa. ¿A qué distancia debe estar una gremial empresarial de los gobiernos? Muy de cerca, pero le estamos tirando la responsabilidad a los gobiernos para que desarrollen los planes para el desarrollo económico del país y deberían ser responsabilidad de las gremiales, especialistas en cada área, en proponerle al gobierno, aquí está cómo lo vamos a desarrollar, usted ejecútelo. Pero le estamos dando la responsabilidad a los gobiernos para que piensen por nosotros, en vez de decir nosotros, esto es lo que nosotros necesitamos. Introdúzcalo en su plan de gobierno. Entonces, ha perdido beligerancia las gremiales en términos generales en ese sentido. Entonces, se han convertido en una representación y aquel estira y escoge. Por ejemplo, el tema de los salarios mínimos. Yo no estoy en contra de pagarle el doble o el triple
de salario mínimo a la gente. Yo no estoy en contra de eso. ¿Cómo voy a estar en contra yo del mejoramiento del ingreso? Pero yo prefiero que más personas de una familia tengan ingresos que aumentarle el salario mínimo a una que genera un ingreso dentro de la familia. ¿Me explico? Entonces, y aún así, si le queremos aumentar el salario mínimo a alguien, ok, está bien, no hay problema. Sector privado, estamos dispuestos, pero usted, gobierno, bájenos los costos de producción. Que nuestros costos de producción sean más bajos. La energía eléctrica para producir más baja, los combustibles más bajos, los trámites más bajos, todo más bajo, para que nuestro costo de producción sea más bajo, que permita poder pagar esos salarios. Aprecio mucho su explicación sobre sus planes para los empresarios y para los agremiados de la Cámara de Comercio. Y para Honduras, ¿cuál es su visión desde la presidencia de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés? Mi visión como persona orientada a la producción es poner sobre la palestra pública el tema de orientar el sistema hacia la producción, no solamente al consumo. Desde la Cámara de Comercio de Cortés, que es un departamento potente en producción del país, ¿se puede lograr? Eso espero, eso es lo que yo quiero, por lo menos es que se ponga ya en discusión. ¿Cuándo son las elecciones? El 22 de febrero de este... ¿Quiere aprovechar este minuto para dejar un mensaje para los empresarios de San Pedro Sula para que acompañen su programa si les parece? Me encantaría. Afiliado, empresario, y empresario me refiero desde el de más pequeño, una pulpería, a la gran empresa. Yo soy uno de ustedes, no soy exógeno, es decir, yo sufro las consecuencias. Yo también estoy emprendiendo. Sé lo que requiere desarrollarse en este país. Y no soy yo, René Bendaña, que estoy poniendo a disposición mis conocimientos, sino que lo que quiero es ser una persona que integre la experiencia de vida de muchos para ponerlas al servicio de ustedes. No soy yo solo, es un grupo de personas y con el apoyo de ustedes podemos lograr un desarrollo integral de la economía de la zona norte. Pero para eso necesitamos ser parte y cambiarla. Tenemos que cambiar el rumbo de la Cámara de Comercio. Don René, le agradezco que haya dispuesto de unos minutos esta mañana para conversar con nosotros y dejarnos este manojo de ideas que mucho apreciamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Darío. Le deseo muchos éxitos. Muchas gracias, un honor haber estado aquí. Le agradezco mucho a don René Bendaña, aspirante a la presidencia de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, empresario, igual que empresario don Juan Handal, presidente de la Asociación Nacional de Industriales en la zona noroccidental del país, dejándonos aquí sus reflexiones sobre el sector privado, desde el sector privado, frente a la actualidad de Honduras. A todos muchas gracias. Adiós.